El libro de Hechos, capítulo 10. Libro de Hechos. ah, ¿Se escucha bien, hermanos? Yo me oigo bajo, pero si ustedes oyen bien, no hay problema. Hechos, capítulo número 10. Vamos a leer el versículo 1 en adelante. Vamos a leer la historia de un varón muy conocido llamado Cornelio. Y quiero enfocar en una virtud o una característica de este varón en el cual estoy basando el mensaje de esta tarde. Hechos en el capítulo número 10, versículo 1 en adelante. Ahorita les digo hasta dónde vamos a leer. Dice la Biblia: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y bueno, continúa diciéndole el ángel que mandara a traer a Pedro, que Pedro tenía un mensaje que compartir con Cornelio y con toda su familia. Cornelio no era un judío, él era un soldado romano. Dice claramente en el versículo 1 que era un centurión de la compañía llamada La Italiana. La compañía pues son los regimientos o los escuadrones de soldados. Centurión era como un capitán que estaba al frente de cientos de soldados. No recuerdo bien, creo que eran 6,000 soldados los que estaba al frente. El centurión era entonces un soldado de alto rango. Y la Biblia dice que este hombre Cornelio obviamente no era judío, pero que él creía en Dios. Y no solo creía como la gente afuera que dice yo creo en Dios y llevan una vida de disolución totalmente adversa a los mandamientos de Dios, sino que dice en el versículo número 2 que Cornelio era piadoso, que él era temeroso de Dios. Y no solamente él, dice la Biblia que toda su casa, o sea, su esposa y sus hijos también eran temerosos de Dios, también eran piadosos a las cosas de Dios. Y Cornelio, dice la escritura, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Podemos decir que Cornelio era un buen cristiano, aunque para este entonces Cornelio no conocía aún la salvación en Cristo Jesús. Cornelio todavía no tenía la seguridad de su salvación hasta que viene Pedro y más adelante en este mismo capítulo 10 le comparte de Cristo. Y en ese momento Cornelio y todos los de su casa, dice que en el versículo 44 que estaban escuchando el mensaje de Pedro, y es cuando el Espíritu Santo cae en sus vidas y todos ellos son salvos y vienen al conocimiento de la verdad. Cornelio era un hombre temeroso de Dios, pero no conocía a Jesucristo como su Señor y Salvador. Vemos la historia de este varón temeroso de Dios. No era salvo, pero tenía temor a Dios. Ese temor lo llevaría más adelante a ser salvo. Y quiero que analicemos la vida de Cornelio, algunas características que él demostró y que prácticamente son mencionadas en el versículo número 2. La palabra piadoso es una palabra, hermanos, que hoy día no se utiliza mucho dentro de la iglesia.
La palabra piadoso podemos relacionarlo luego con religioso, con persinado, con asustado, con, ay sí, te crees bien santo. Ay sí, tú, no matas ni una mosca con tu vida, con tu pecado. La palabra piadoso es algo que, repito, no se ha conceptualizado correctamente y tal vez no se ha hasta cierto punto menospreciado esta característica que Dios quiere que tengamos en nuestra vida diaria. Es en ese tema en la que quisiera enfocar el mensaje en esta tarde, un cristiano temeroso y piadoso, un cristiano piadoso y temeroso de Dios. Y quiero que hablemos de las características y cuáles son las ventajas de que nosotros como hijos de Dios nos esforcemos en tener una vida piadosa, una vida temerosa delante de Dios, lo cual, hermanos, repito, no está peleado tal vez con nuestro concepto de una vida religiosa o nuestro concepto de un cristianismo verdadero, o decimos, no, eso no es para mí. Ya eso es demasiado, eso es muy, muy exagerado. Mano, si fuera exagerado, no estaría en la Biblia. Si fuera algo con lo que Dios no quiere que vivamos, no lo mencionaría. Y la verdad, hermanos, es que la piedad dentro de la vida cristiana es algo que hoy día ya no se ve dentro del cristianismo. Una vida piadosa, una vida con temor a Dios, es algo que hoy día la iglesia necesita urgentemente. Cristianos piadosos, cristianos con temor a Dios. Y vamos a ver las características, repito, de un cristiano piadoso y temeroso del Señor. Vamos a orar antes de poder continuar. Eterno Dios y Padre Celestial, gracias te damos por este día, por tu palabra, Señor. Oro para que tengas el debido control de este mensaje, Señor, que tú hables a nuestra vida, que tú hables a nuestro corazón, que nos permita ser no solamente oidores, sino también hacedores de esta tu palabra. Padre eterno, pues pido que sea tu Espíritu Santo quien tome el debido control de la enseñanza que a continuación será traída. Perdona, Señor, todo pecado, límpiame de maldad, límpiame de iniquidad y permíteme tener tu gracia, tu presencia y tu bendición. Sé con cada uno de nosotros, derrama de tu Santo Espíritu en nuestras vidas y Padre eterno, a ti sea la honra y la gloria que es debida a tu nombre. Quédate con nosotros y pedimos de tu presencia y bendición. Oramos y damos gracias en Cristo Jesús. Amén. La palabra piedad viene del griego eusebia o Eusebio. Eusebio quiere decir piadoso y quiere decir devoto, denota aquella característica de una actitud en pos de Dios. Es la característica de aquel que hace aquello que es agradable a Dios. Es un sentimiento de compasión o de amor a lo sagrado, o sea, hacia las cosas de Dios. Eso es la definición bíblica, del diccionario de la palabra piadoso. Es, en pocas palabras, alguien que ama las cosas de Dios. Alguien que se preocupa, que le interesan las cosas de Dios, que quiere estar involucrado, que quiere estar inmiscuido, inmiscuida en las cosas que competen a Dios, en lo que es agradable a Dios. Repito, tiene compasión, tiene amor, tiene interés, tiene devoción a las cosas de Dios. Esa es la definición de piadoso. ¿Qué tan piadosos podemos nosotros considerarnos ante los ojos de Dios? ¿Qué tan interesados estamos en todo el ámbito que conlleva las cosas de Dios? Hoy día, hermanos, hay una grande necesidad de hombres y mujeres piadosos. El hecho de que estemos sentados
El grupo de los que estamos ahorita sentados, escuchando enseñanza, mensaje, no quiere decir que meramente seamos piadosos. No quiere decir que realmente estemos interesados en las cosas de Dios. Mucha gente lo que tiene interés es en las bendiciones de Dios, no en las cosas de Dios. Es la razón por la cual podemos ver a veces la iglesia llena, pero cuando es tiempo de servir, es tiempo de orar, es tiempo de alguna otra actividad, es tiempo de los cultos jueves o domingo en la tarde, pues brillan por su ausencia. Porque en realidad no hay una devoción, no hay una piedad, no hay un interés en todas las cosas que conllevan a Dios. Un cristiano piadoso tiene interés en servir, en predicar el evangelio, en involucrarse en actividades relacionadas con las cosas de Dios. Un cristiano piadoso desea de cualquier forma participar, orar, leer su Biblia, pasar tiempo de calidad con el Señor. Hace lo que es agradable a Dios. Se conduce en santidad, en integridad, en obediencia delante de Dios. Ahora, ¿por qué nosotros debemos de ser piadosos? ¿Por qué nuestra vida debe de caracterizarse por ser piadoso y temeroso? Bueno, pues porque Dios es piadoso. Dios es misericordioso. Dice el libro de Éxodo, capítulo 34, en el verso número 6. Éxodo 34, en el verso 6 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Está en ese momento, está reconociendo Moisés. Dios se presenta ante Moisés a través de una nube. Y es cuando recibe el pacto. Creo que es cuando vuelve a recibir las nuevas piedras. Cuando vuelve el segundo conjunto de piedras que Dios labra. Y cuando pasa Jehová delante de Moisés a través de la nube, dice Moisés: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, interesado en las cosas que a él competen. Predicar a Nínive y él no quiere predicar y él se niega. Él dice: yo sabía que tú eres piadoso y misericordioso, yo sabía que tú te arrepientes del mal. Y en cierta manera Jonás no quería ir a predicar a Nínive porque sabía que Dios se iba a arrepentir y Dios iba a perdonar a la ciudad de Nínive. Y el mismo Jonás le declara, le dice: es que yo sabía que tú eres un Dios piadoso, eres un Dios misericordioso y por eso no quería ir. O sea, él decía: ¿para qué pierdo mi tiempo? ¿Para qué voy a predicar de que va a venir un juicio si no vas a traer el juicio? Porque una característica de nuestro Dios es la piedad, que es también compasión. Es compasivo. Dios, al caracterizarlo como piadoso, es compasivo, es perdón. No, que yo y que mi Dios. Bueno, ¿quién es el que te da de comer? ¿Dios o la gente? Dices la gente. Es Dios a través de la gente. Es Dios quien te bendice. Es Dios quien te provee, quien te sostiene. Es Dios quien te llena, y es Dios quien te permite tener vacías las manos o la falta de bendición. ¿A quién vas a dar cuentas? ¿A los hombres o a Dios? Entonces, ¿con quién te interesa realmente quedar bien? ¿Con Dios, que te da la vida, el alimento, el sustento, el hogar, las fuerzas, el trabajo, la ropa, a tus hijos, tu matrimonio, todo? ¿O el hombre que nada más puede cuestionarte, señalarte y burlarse, pero no está ahí para poder apoyar cuando estamos pasando por adversidad y prueba? Dice la Biblia en el Salmo 4,
en el verso 3. Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Una característica del piadoso es que Dios lo escoge para sí. Dice, yo he escogido para mí, yo he apartado para bendecir, para cuidar, para guardar, para sostener, para proveer a aquel que es piadoso en su manera de vivir, aquel que está interesado en las cosas de Dios, aquel que tiene interés en orar, en servir, en predicar. Hermanos, a veces no nos debe de sorprender porque muchos pueden estar pasando por prueba tras prueba tras prueba. Cristianos vienen a la iglesia, pero no terminan de salir de una cuando ya están en otra. Y en parte es por esa falta de piedad en nuestra vida diaria. O sea, esa falta de interés. Le interesan más las cosas del mundo, le interesan más las cosas carnales, le interesan más las cosas de afuera que las cosas de Dios. ¿Qué es lo contrario a un piadoso? Mundano. Un cristiano mundano es lo que sobra en las iglesias. Un cristiano con un interés en, a ver Dios, ¿qué me vas a dar? En bendíceme, provéeme, sosténme. Y si tú cumples, bueno, pues yo te vendré los domingos a la iglesia, pero realmente no hay un interés, no hay un deseo de involucrarse, no hay un deseo de entremeterse en las cosas de Dios. Su interés es el mundo, su interés es los deleites, su interés es la carne, su interés es el billete, su interés son los vicios, su interés es aún el trabajo, pero no las cosas de Dios. Viene aquí a la iglesia pues porque no le queda de otra, porque tiene que venir, porque la Biblia dice que hay que congregarse, pero en realidad, hermanos, no hay un interés nato que tenga en su corazón de buscar las cosas de Dios. Y esa falta de piedad muchas veces nos lleva a estar pasando constantemente por adversidades, circunstancias, porque Dios sabe el corazón. Dios conoce las intenciones del corazón. Dios sabe con qué propósito nos acercamos, con qué interés venimos a la iglesia, con qué propósito estamos cumpliendo hasta cierto punto, nada más por cumplir. Hay muchos cristianos que están involucrados, pero les pesa servir, les pesa ser fieles, les pesa dar su vida en el servicio, porque en realidad no es un interés en su corazón. Ganan almas pues porque es su responsabilidad, porque se les pide, porque se les impone, porque es una regla. Son fieles a los servicios pues porque también se les exige para poder ser parte de algún ministerio, del coro, de la ganancia de almas, pero no porque sea algo que nazca en su corazón. No es porque en realidad tenga un vacío en su corazón. No es porque en realidad necesite alimentarse de la palabra del Señor. Pueden pasar semanas, inclusive algunos meses, y ese cristiano andar como si nada. Seguir adelante. No tiene un interés verdadero en crecer en las cosas de Dios. No tiene un interés en vivir para Dios. Porque repito, lo que le interesa es las cosas que Dios le da, no la presencia de Dios en su vida. Y Dios dice, yo escojo para mí al piadoso. Yo aparto para mí al que es piadoso, al que se preocupa, al que se interesa en involucrarse en las cosas que a Dios competen.
y para esa persona no es pesado, no es impuesto, no es obligado lo que tiene que hacer concerniente a la iglesia o a las cosas de Dios. Oh, hermanos, debe ser una característica diaria de la vida cristiana, la piedad. Mire, dice segunda carta de Pedro en el capítulo 1, en el verso número 3. Segunda carta de Pedro, en el capítulo número 1, dice en el verso número 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Desde el versículo 3 dice que son características de la vida cristiana. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad que nos han sido dadas por su divino poder. Está diciendo aquí Pedro, todas estas cosas que voy a mencionar deben de ser características de un cristiano piadoso. Deben de ser características de la vida diaria del cristiano. Dios nos la ha provisto, nos las ha dado por su amor, por su misericordia, y Él espera que nosotros vivamos, como dice aquí, con conocimiento, dominio propio, con paciencia, con piedad, afecto fraternal, amor. Dice, todo esto son características de la vida cristiana de piedad. Ahora, el problema, hermanos, es que pues prácticamente todos crecimos en el mundo, crecimos en un ambiente mundano, un ambiente mal hablado, un ambiente de vicios, un ambiente de malas palabras, un ambiente de venganza, un ambiente de desquite, y queremos seguir trayendo ese estilo de vida a nuestro cristianismo. Queremos seguir viviendo bajo las influencias de este mundo a nuestra nueva vida cristiana. Seguimos trayendo esas mañas, esas costumbres en las cuales fui criado en el mundo. Y creemos que al venir a Cristo, al arrepentirnos de nuestros pecados, mi vida pasada puede seguir siendo, si no igual, pues casi igual. Sigo siendo mal hablado, sigo siendo mundano, sigo escuchando música incorrecta, sigo viendo cosas indebidas, sigo teniendo falta de respeto, malos pensamientos, vestimenta incorrecta, sigo teniendo todo lo que caracteriza a una persona del mundo. Claramente en 2 Corintios 5:17 nos dice la Escritura que aquellos que estamos en Cristo somos nueva criatura. Y tenemos que renovar, dice Romanos 12, nuestra mente. Renovando nuestra mente, renovando nuestro corazón, para que saquemos con la ayuda de Dios la mundanalidad, la carnalidad, y nos apropiemos de la piedad que debe de ser la característica de un cristiano. Debe ser la característica de alguien que busca vivir con temor a Dios. Ahora, no es imposible. En la vida tenemos ejemplos de hombres rescatados del mundo, de vicios, de drogas, de alcohol, de malos pasos, y ahora han dedicado sus vidas al servicio y al ministerio para con la obra de Dios. La vida piadosa trae resultados y fruto agradable a Dios. Leíamos hace un instante que Cornelio era un hombre que elevaba sus oraciones, y Dios contesta su oración. Dios responde sus oraciones porque dice la Escritura que era piadoso, que era un hombre temeroso de Dios.
Ahora, podemos confundir el piadoso con el religioso. La palabra religiosa se caracteriza más hacia alguien que está sujeto a mandamientos de hombres, no tanto a los mandatos de Dios. Una persona religiosa puede ser una persona muy devota a sus reglas de hombres, que bueno, no la Biblia, a las enseñanzas, costumbres, tradiciones religiosas y no a la enseñanza de la Biblia. Hasta cierto punto pudiera ser aceptable el que una persona piadosa es una persona religiosa, pero una persona religiosa devota a los mandatos de Dios, sujeto a lo que la Biblia dice, no tanto a un sistema de enseñar, de principios, de características que son más apegadas al hombre, tradiciones, costumbres, etcétera, etcétera, sino a lo que Dios nos deja en su palabra. Es un mandato de parte de Dios. Dios espera que aprendamos a vivir con piedad. Dice aquí mismo, en 2 de Pedro, dice 3:11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, dice, ¿cómo no debemos vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Con mayor razón, en el versículo 10, dice que cuando venga el Señor, serán destruidos los elementos de esta tierra. Dice, los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, dice, tomando en consideración que este mundo será destruido, pues cómo no debes de andar mayormente en una manera de vivir piadosa. ¿Para qué? Pues para ser librado de todo eso, para no dolerte, ay, estoy perdiendo lo material, lo económico, para que tú estés enfocado en las cosas eternas. Está diciendo, tanto más razón tienes de preocuparte por las cosas espirituales, en el entendido que las cosas terrenales se van a perder. Las cosas materiales dejarán de existir. Y si tú estás enfocado en tesoros terrenales, estás enfocado en hacerte de bienes materiales, estás enfocado en los deleites de la carne, estás enfocado en una vida poco piadosa, estás enfocado en acumularte tesoros en la tierra, pues ten cuidado porque te puedes quedar sin nada de la noche a la mañana. Es lo que Pedro en pocas palabras está diciendo. No te preocupes y no te aboques con las cosas materiales, las cosas mundanas, las cosas carnales o las cosas pecaminosas, porque algún día todas ellas van a ser destruidas y nada de eso podrás tenerlo o llevártelo al cielo. Y dice Pedro, ¿cómo más? ¿Cuánto más? Entonces tenemos que preocuparnos por tener una vida piadosa. ¿Dónde acumularás tesoros en el cielo? ¿Dónde agradarás el nombre de Dios? ¿Dónde te esperará un tesoro para toda la eternidad en los cielos? Es lo que Pedro está dando a entender. Es un mandato de parte del Señor. La oración es parte fundamental para tener una vida piadosa. Vemos que Cornelio era un hombre que oraba a Dios. Y miren, vamos a ver algunas características. Vamos a regresar a Hechos 10. Algunas otras características de una persona que es piadosa en su manera de vivir. Versículo 2 de Hechos 10. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Una persona que verdaderamente como varón tiene temor a Dios va a jalar a su familia a ese estilo de vida. Va a involucrar a los suyos en ese día a día. Segunda cosa, dice, hacía muchas limosnas al pueblo, o sea, es generoso,
es dadivoso, se preocupa por la obra de Dios y por las necesidades de otros. Y luego dice, oraba a Dios siempre. Una persona piadosa es una persona de oración. Es una persona que se preocupa y se ocupa en orar a Dios cada día, en estudiar la palabra de Dios cada día, en buscar las cosas que a Dios agradan. Es un cristiano fervoroso que se deleita en las cosas de Dios. ¿Qué es aquello en lo que te deleitas o te has deleitado últimamente? ¿Realmente encuentras un deleite en las cosas de Dios? ¿Realmente encuentras un interés en involucrarte en las cosas que competen a Dios? ¿O te interesan más las cosas del mundo? ¿O te interesan más las cosas carnales, las cosas mundanas, las cosas insanas? ¿Qué es lo que más te llena? ¿Qué es lo que más te interesa? ¿Lo que es agradable ante Dios o lo que es desagradable o agradable ante el mundo? Dice en la Escritura que ningún hombre puede servir a dos señores, porque vas a agradar a uno y vas a quedar mal con el otro, o viceversa. Y dice, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Es lo mismo, no podemos servir a Dios y al mundo, porque no podemos agradar a ambos amos al mismo tiempo. La piedad, hermanos, es algo que debe de caracterizar, repito, hoy día al cristiano. Conlleva ciertas ventajas ante la presencia de Dios, el preocuparnos y esforzarnos por tener una vida piadosa ante el Señor. Dice el Salmo 86. Salmo 86. Verso 1. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. El salmista David está como mostrando o haciendo notar una característica de su vida para que de esta manera escuchara más rápidamente Dios su oración. En el versículo 1 David dice, mira Señor, inclina tu oído, por favor escúchame, estoy pasando por tristeza, por aflicción, estoy en temor. Mira Dios, fíjate que soy un hombre temeroso. Mira Dios, fíjate que estoy buscando lo que a ti te compete. Estoy tratando de servirte, de agradarte. De alguna manera David dice, mira Dios, ve mis características de vida. Considera mi diario proceder. Ve que soy un hombre temeroso de Dios y contesta mis oraciones. Son como argumentos que está declarando David para que más rápidamente, más prontamente Dios atienda a su oración. David estaba pasando por un proceso de temor, de adversidad. Él está pidiendo por la misericordia de Dios. No sé en realidad qué estaba pasando David, si estaba siendo perseguido por Saúl o por Absalón, o estaba pasando por algún resultado de una mala decisión. El punto es que David está pasando por temor, por aflicción, estaba preocupado. Y Dios dice, guarda mi alma, mira Dios, fíjate que soy un hombre temeroso de Dios, con mayor razón atiende a mi oración. Por eso menciono, hermanos, que la piedad conlleva ciertas ventajas ante Dios, como diciendo, mírame Señor, que he sido obediente, me he sujetado, te he obedecido, por lo tanto, pues dame de tu presencia, dame tu ayuda, dame de tu bendición. Trae resultados agradables ante Dios. Oh, hermanos, es necesario para un servicio eficaz delante de Dios, para que haya buenos resultados cuando salimos a ganar almas, cuando estamos visitando, cuando estamos discipulando, cuando estamos exhortando, cuando estamos involucrados en los ministerios, para hallar gracia delante de la gente, para hallar gracia delante de Dios. Es importante la manera en cómo conduzco mi vida día a día.
No tengo que estar teniendo muy bonitas palabras altisonantes, un lenguaje muy culto. No, hermanos, Dios nos da gracia delante de la gente. Dios nos da gracia delante de su presencia. Hermanos, yo no soy una persona de mucha palabra. Yo no soy una persona así que mucho vocabulario para influenciar, para convencer, pero Dios me ha dado gracia delante de la gente. Dios me ha dado gracia delante de su obra, sin yo tener que estarme preocupando por cómo hablo o cómo convenzo, confiando en que es Dios quien hace la obra, confiando en que es Dios el que respalda nuestras acciones. Por supuesto, debemos sí de preocuparnos y tratar de hacer bien las cosas, pero conocemos nuestras limitantes. Yo conozco muchas de mis limitantes y yo sé, hermanos, que por chulo y bien peinado no puedo hallar gracia delante de la gente si no es Dios obrando, si no es Dios haciendo la obra delante de la gente. Es Dios quien nos convence, es Dios quien convence, es Dios quien te abre puertas, es Dios quien te mantiene las puertas cerradas, es Dios quien te prospera en gran parte por la vida piadosa que tú puedes llevar. Mira cuán piadoso era Cornelio, que Dios se le aparece por medio de un ángel. Mira, Cornelio no era salvo. Cornelio no conocía a Cristo aún como su Salvador, no era cristiano y sin embargo se le aparece un ángel del cielo. ¿Cuántas historias podemos tener en la Biblia de hombres inconversos a los que se le aparece un ángel y les dice: has hallado gracia delante de Dios? Dios ha escuchado tus oraciones. Dios quiere bendecir tu vida. Yo no recuerdo, hermanos, la historia de algún inconverso que haya encontrado gracia ante el Señor, como vemos aquí con Cornelio. La mayoría de los hombres que hallaron gracia eran judíos o eran cristianos, como Pablo, que ya siendo el cristiano halló gracia ante los ojos de los hombres. Podemos hablar de Esteban, que era un judío también convertido. Podemos hablar de los apóstoles que ya siendo salvos hallaron gracia delante de los hombres. Pero un inconverso, un no cristiano, una persona sin Cristo en su corazón como su Salvador, hallando gracia delante de Dios. Cornelio lo pudo hacer. Cornelio halló esa gracia. Dios se acordó de sus oraciones, escuchó sus clamores, escuchó sus súplicas, miró su corazón dadivoso, miró su temor a Dios, que no solamente él se condujo con temor, enseñó a los suyos, enseñó a su esposa, a sus hijos, a vivir con temor a Dios, a conducirse en santidad. Tanto así que en una visión se le aparece un ángel y el ángel le dice: manda a llamar a un tal Pedro porque él tiene un mensaje para ti. Mira qué tremenda cosa hizo Dios. Y aquí tenemos más adelante la conversión del primer inconverso, el primer gentil, perdón. La salvación del primer gentil, del primer no judío que viene a los pies de Cristo, Cornelio. ¿Por qué? Lo acabamos de leer. Temeroso, oraba a Dios, se preocupaba por enseñar a sus hijos y a su esposa el camino de Dios, ofrendaba, era un hombre que era justo. Yo creo que era un buen patrón, siendo él un centurión, teniendo tantos soldados. Yo creo que era justo con sus soldados. No era abusivo, no era encajoso, no era mundano o mal hablado. Era de alguna manera recto en su vida por tratar de agradar a Dios. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que Cornelio quisiera buscar las cosas de Dios? Seguramente el testimonio de los apóstoles. Yo no creo que Cornelio nada más así porque así dijo: ay, me interesa el cristianismo. Cornelio seguramente miró la vida de los cristianos piadosos. Cornelio seguramente tuvo por ahí contacto con algún judío salvo, algún judío que era cristiano,
Y Cornelio empezó a mirar y dijo, este hombre, esta mujer se ven diferentes. Este hombre, esta mujer sigue un tal Jesús. Este hombre, esta mujer ora a un Dios del cielo. Me interesa porque su vida congenia con sus palabras. Y seguramente Cornelio quiso seguir el cristianismo por el testimonio de otros buenos cristianos. Es otra característica de un cristiano temeroso y piadoso. Predicará con su vida. Acercará a otros a los caminos de Dios con su manera de conducirse. Otros dirán, tú tienes algo diferente. Tú hablas diferente. Tú te conduces diferente. Tú vives diferente a los demás. Me interesa tu manera de vivir. Me impacta tu manera de conducirte. Yo quiero aquello que tú tienes, que no sé qué es lo que tienes, pero me interesa tener aquello. Y eso, aquello, por supuesto, es Jesús en nuestro corazón, haciendo una diferencia en nuestra vida, impactando con nuestra manera de conducirnos en este mundo. Eso, hermanos, hizo seguramente la diferencia en Cornelio. Y hermanos, quiero pensar que muchos de sus soldados, muchos de sus seguidores veían en Cornelio algo distinto. Veían en Cornelio un buen patrón, un buen jefe. Su familia, sus hijos, su esposa, veían un buen ejemplo a seguir. Los demás compañeros, sus centuriones, decían, ese Cornelio tiene algo diferente que hasta me incomoda el pecar cuando estoy cerca de él. Cornelio le interesaba agradar a Dios con su manera de vivir. Era fiel a Dios, era un cristiano de oración, era un cristiano con un buen testimonio, lo acabo de mencionar. La Biblia menciona de cristianos de buen testimonio como Ananías. Ahí en Hechos 22, cuando Pablo recibe la vista, dice que se le aparece un varón a Ananías, y Ananías es el que lo lleva a involucrarlo con los demás cristianos. Es un cristiano honesto y justo en su manera de vivir. Dice Lucas 2:25, la característica de otro cristiano piadoso. Lucas 2:25. Dice la escritura, he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Este Simeón es a quien quien puede cargar a Cristo, siendo él ya un anciano, sirviendo en el templo. Dice la Biblia que este hombre era temeroso, era justo, esperaba la consolación de Israel, y dice al final del versículo 25, el Espíritu Santo estaba sobre él. Una persona que se preocupa por vivir en piedad y en temor a Dios tendrá la presencia de Dios en su vida. El Espíritu Santo, dice, estaba sobre Simeón. La gente, repito, reitero, verá algo diferente. La gente juzgará diferente nuestra manera de vivir, porque la piedad y el temor a Dios atrae la presencia del Espíritu Santo. Y por supuesto que estando el Espíritu Santo de tu parte, pues qué mal puedes temer. Qué incomodidad, qué inquietud, qué preocupación puede haber en tu vida si el Espíritu Santo está contigo. Si el Espíritu Santo te guía, te conduce, te protege, te guarda. Si el Espíritu Santo te da seguridad, fortaleza, convicción y gracia ante los hombres y ante el Señor. Y se conducía justo y en honestidad. Un cristiano piadoso y temeroso del Señor es aquel que estará aborreciendo la maldad, aborrecerá el pecado, dice el Salmo 26. Una manera incorrecta ante Dios de vivir será lo que aborrecerá ese cristiano. Dice el Salmo 26 en el verso número 5, aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté.
David está diciendo, aborrezco el pecado, aborrezco la maldad, aborrezco la carnalidad, la mundanalidad. Y no me he hecho amigo de los impíos, no me he hecho amigo de inconversos que denigran o desechan la gracia de Dios o la presencia de Dios en sus vidas. Aborrezco, dice, la reunión de los malignos. Es una característica de una persona piadosa sentirse incómodo ante ciertos ambientes mundanos. Sentirse incómodo ante ciertas actitudes o características de gente que pues no tiene a Cristo o no quiere vivir para Cristo, para el Señor. Como que no porque se sienta bien santo, bien impecable, simplemente hay incomodidad en su vida. Hay inquietud, algo no le permite estar tranquilo, algo no le permite sentirse agradable en ese ambiente, ese estilo de vida, ese estilo de amigos, porque es parte de la naturaleza del hombre piadoso, del hombre que trata de agradar al Señor. Simplemente no hay tranquilidad y paz en ciertos lugares, en ciertos ambientes, con cierto estilo de personas, con cierto lenguaje, ciertas características, algo como que no le va, algo como que no le llena en su corazón. Y es ese deseo de querer agradar a Dios lo que le inquieta por estar en ese ambiente mundano. Es un cristiano preocupado por la salvación de las almas, preocupado por servir a Dios, no porque se lo imponga, no porque el pastor diga es un requisito para cada obrero de la iglesia, cada capitán de rutas, cada maestro de la clase, cada ujier, sino porque se interesa, le interesa servir a Dios, le interesa proclamar su palabra, le interesa ganar a otros para Cristo. Es un compromiso que tiene entre él y Dios, no entre él y el pastor. Mi hermano, si tú has hecho un compromiso con el pastor, vas a fallar y vas a quedar mal toda tu vida. Porque hiciste el compromiso con el pastor, porque el pastor te dijo que tienes que salir a ganar almas y tienes que visitar y tienes que estar involucrado en ministerios y le vas a quedar mal al pastor. Pero si tu compromiso lo hiciste con el Señor, te vas a esforzar hasta en lo más mínimo para poder agradar a Dios, para servir a Dios, para ganar almas para Cristo, para el Señor, no para mí, no para la iglesia, no para tu propia comodidad, sino para el Señor. ¿Con quién hiciste el compromiso de servir? ¿Con quién hiciste tu compromiso de ser fiel? ¿Con quién hiciste tu compromiso de involucrarte en los ministerios, de estar en la visitación, de cumplir con tu llamamiento? Pablo le decía a Timoteo, cumple con tu llamamiento. Timoteo, comprométete con Dios. Comprométete con aquel que te llamó al ministerio. Comprométete con aquel que te llamó al servicio. Comprométete con aquel que te llamó para involucrarte en una vida piadosa y temerosa, agradable a Dios, no al hombre. Cuando tú y yo tenemos realmente un compromiso para con el Señor, repito y reitero, no estaremos pensando a quién voy a agradar, a quién voy a desagradar, si quedo bien o quedo mal con el pastor, sino en mi corazón sabré que estoy obedeciendo a Dios, que estoy quedando bien con Dios, cumpliendo con el llamamiento que Él puso en mi corazón de servir. Me preocuparé por quedar bien con Dios, por obedecer al mandato y al llamamiento de Dios. Me voy a preocupar por servir y ganar almas. Es un cristiano que sirve a Dios íntegramente, fielmente. Es un cristiano que incluso, como decía en la mañana, ofrenda y diezma fielmente. Es un cristiano celoso de las cosas de Dios, interesado en hacer quedar bien a Dios. Es un cristiano con convicciones bíblicas. No convicciones religiosas o de hombres, sino convicciones bíblicas. Es un cristiano que se guarda y se limpia de pecado, que confiesa su pecado, que reconoce su pecado. Decía David, mi pecado te declaré y no te lo encubrí. Decía David, límpiame más y más, purifícame con hisopo, dice el Salmo 51.
apártame de pecado. Decía, no me quites el gozo de mi salvación. No me quites tu presencia, decía David, porque David deseaba volver a ese estilo de vida de piedad, a ese estilo de vida que una vez le caracterizó y que lo perdió cuando cayó en pecado ante Betsabé en el adulterio. Cuando él comete el pecado del adulterio, él viene a los pies del Señor en arrepentimiento, en contrición, diciendo, vuélveme el gozo de mi salvación, límpiame de mi pecado, límpiame de mi maldad. Quiero una vez más tener tu presencia. Quiero una vez más estar ante ti, Señor. Quiero una vez más gozar de la paz y la tranquilidad que solo tú puedes darme, Señor. Porque él sabía que había perdido la piedad. Él sabía que había perdido el agrado, la gratitud, la bendición delante de Dios por culpa de su pecado. Y él confiesa su pecado, confiesa su maldad, confiesa su iniquidad y busca una vez más la presencia misma de Dios. Diciendo, Dios, vuelve a mí, vuelve a mi vida, vuelve a mi corazón, te necesito. Esa es la característica de un cristiano piadoso. Un cristiano que busca por encima de cualquier otra cosa la presencia de Dios en su vida, que se guarda de pecado, que confiesa su pecado, que reconoce su pecado cuando Dios le contrista en su corazón. Es un cristiano que incluso va a impactar el mundo con su manera de vivir para la honra y gloria de Dios. Dicen Hechos 3:12, impactará por querer agradar a Dios y no al hombre con su manera de vivir. Hechos 3:12 dice así: viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Dice Pedro, mira, no somos nosotros, no soy yo. Es Dios a través de nosotros quien hace la diferencia. Quien hizo levantar a este cojo para que volviera a caminar. Como decía al principio, lo contrario a la piedad es la mundanalidad. La falta de piedad es la falta de interés en las cosas de Dios. La falta de piedad es la falta de deseo de involucrarse en las cosas que a Dios competen. Una persona poco piadosa o con una nula piedad quiere andar en su disolución y pecaminosidad. No quiere renunciar al mundo, no quiere renunciar a prácticas chuecas, incorrectas, insanas. No quiere responder a su responsabilidad como cristiano. No quiere apartarse de mala influencia. No quiere apartarse de amistades incorrectas, de un ambiente insano. No, le interesa quedar bien con el mundo. Le interesa quedar bien con la gente que tiene poco interés en agradar a Dios. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Segunda Timoteo capítulo 4, verso número 10. Segunda carta a Timoteo en el capítulo 4, dice el verso número 10. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica, Crescente a Galacia y Tito a Dalmacia. Mira, Demas fue un cristiano poco piadoso. Un cristiano que aparentó religiosidad, que aparentó un interés por las cosas de Dios, pero terminó ganándole su carne, terminó ganándole el mundo y terminó yéndose al mundo de pecado. La mundanalidad caracterizaba a Demas. A lo mejor Demas se podía presentar con Pablo o con Silas o con Bernabé y decirles, ya estoy aquí, vamos a ganar almas. Ya estoy aquí, vamos a servir. Ya estoy aquí, vamos a visitar o los voy a acompañar. Pero en realidad no tenía ese interés en su corazón de agradar a Dios. No tenía ese interés de servir a Dios. Lo hacía más por obligación.
lo hacía más por imposición, o a lo mejor lo hacía viendo las cosas del mundo que no podía ya tener por estar en las cosas de Dios. Tal vez salía con Pablo a la visitación y decía, podía estar ahí deleitándome en el pecado. Podía estar ahí con los amigos, pasándola bien. Pudiera estar ahí trabajando y ganando más billete. Pudiera estar ahí conquistando a esa mujer. Pudiera estar ahí involucrándome más en la política para poder alcanzar un mayor estatus social o estatus económico. El corazón de Demas estaba en el mundo, aunque su presencia estaba con Pablo en un principio. Ese corazón terminó por ganarle, porque jamás tal vez lo entregó al Señor. Jamás dijo, Dios, tú sabes que yo batallo con esto, ayúdame, te lo entrego. Transforma y cambia mi corazón. Dame de tu gracia, porque yo reconozco mi amor hacia las cosas del mundo, hacia el vicio, hacia el pecado, hacia lo mundano. Ayúdame. Demas nunca fue sincero consigo mismo, muy seguramente. Demas no fue sincero con el Señor, seguramente. Demas no buscó esa ayuda, seguramente. Muchos vieron al hermano Demas como un buen cristiano, pero tal vez no sabían aquello con lo cual batallaba Demas en su corazón. Y tal vez Demas dijo, no, pues metido en la iglesia, involucrado en ministerios, pues las cosas van a ir cambiando. Se engañó a sí mismo, no fue sincero delante del Señor y no reconoció delante del Señor aquello con lo cual él batallaba y que tenía que entregárselo al Señor. Ese amor hacia el mundo, ese amor hacia las cosas no piadosas, terminaron por dominarlo, terminaron por agobiarlo. Y Demas dijo, ¿a quién voy a engañar? No quiero seguir siendo un hipócrita, mejor me voy al mundo. Porque su corazón seguramente nunca fue sincero con el Señor. Y terminó regresando a ese lugar del cual un día fue rescatado. ¿Cuántos Demas pudiésemos haber hoy día en la iglesia? Batallando en nuestro corazón con las cosas del mundo, aparentando una piedad solamente por fuera, aparentando un interés en las cosas de Dios, pues porque empecé y pues me involucré y pues ni modo que ahora me eche para atrás, o porque tengo la presión familiar, la presión del pastor, la presión de los hermanos, la necesidad, pero no porque realmente nuestro corazón desee agradar a Dios en lo que Él compete. Tengamos cuidado, hermanos, si no estamos siendo sinceros con el Señor. Tengamos cuidado si no estamos declarando, reconociendo y entregando al Señor la condición con la cual estamos batallando en nuestro corazón. No sea que como Demas terminemos tirando la toalla y regresándonos a esa vida de la cual un día fuimos rescatados. No queremos doblegar nuestro orgullo, seguramente. No queremos reconocer las luchas que hay en nuestro corazón. Como recuerdo años atrás, una persona que empezó a venir a la iglesia y servía fielmente y se entregaba fielmente, y yo decía como que va muy rápido esta persona. Y después de un tiempo empezó a batallar, y un día con lágrimas me decía, no sé por qué ya no tengo gusto por las cosas de Dios. No sé por qué ya no tengo ganas de ir a la iglesia, no sé por qué ya no tengo ganas de leer la Biblia, no sé por qué ya no tengo ganas de seguir yendo a la iglesia. Tal vez nunca fue sincera esta persona delante del Señor y nunca entregó su corazón. Aparentó una piedad, aparentó una religiosidad externa, pero nunca tuvo sinceridad ante el Señor con aquellas cosas con las que batallaba en su corazón. Nunca dejó de amar las cosas del mundo, o más bien nunca entregó las cosas del mundo para dejar de amarlas. Y terminó esa persona regresándose al mundo, y con lágrimas me decía, no quiero hacerlo, pero ya no tengo ganas. No quiero hacerlo, pero no quiero ser hipócrita. Yo trataba de animarle, decirle, no hagas caso, siga adelante, ve a la iglesia, pero no quiso.
y no le fue bien en la vida. Después supe que se casó, se divorció y se dejó y pasaron varias cosas en su vida. Porque no le interesó tener un corazón piadoso ante el Señor. No confundamos, hermanos, la piedad con religiosidad. No confundamos la piedad con una apariencia externa. Una apariencia de yo no mato ninguna mosca, pero tengo tal vez en nuestro corazón mundanalidad y carnalidad. El mundo, al escuchar al piadoso, inmediatamente verá la diferencia. Verá que no es lo mismo, que más bien que lo que decimos y lo que vivimos concuerdan en nuestra manera diaria de vivir. Es un estilo de vida donde estamos tratando de hallar gracia delante de Dios, no delante del hombre. Un cristiano piadoso está tratando de quedar bien con Dios. Está tratando de ser obediente a Dios. Está tratando de tener la gracia, la bendición, la presencia de Dios en su vida. Un cristiano no piadoso difícilmente tendrá la gracia de Dios en su vida. Un cristiano piadoso impactará al mundo con su manera de vivir, porque habrá algo en él que la gente no sabrá qué es, pero querrán decir, quiero aquello que tú tienes. Y necesitamos dar ese ejemplo al mundo. Terminamos con Primera de Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo número 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Dicen, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. O sea, mostrando piedad. ¿Qué tanto la gente puede decir que eres piadoso en tu trabajo, en tu escuela, joven, señorita, en tus alrededores, en la familia? ¿Qué tanto podemos nosotros predicar con nuestro día a día a los que nos rodean? ¿Mostramos piedad, temor y reverencia a Dios en cómo nos conducimos, en cómo vivimos? ¿Podemos hallar gracia delante de la gente porque has hallado gracia delante de Dios? ¿Te preocupa más hallar gracia delante de la gente que hallar gracia delante de Dios? ¿O viceversa? ¿Te interesa quedar bien con Dios o con la gente que está a tu alrededor, en tu trabajo, en tu escuela, con tus vecinos, con tus compañeros? ¿Qué tan piadosos podemos ser? ¿O somos como Demas, una apariencia? ¿O somos leales y verdaderos ante el Señor? Dios pesa los corazones y en base a nuestro ejemplo y testimonio de vida real, en base a eso, Dios bendecirá nuestra vida. Dios prosperará nuestra vida, ¿o no? Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias por este día, por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias, Señor, por ser bueno para con nosotros. Te damos gracias porque tú nos enseñas una manera correcta de poder vivir. Ayúdanos, eterno Padre, a conducirnos en santidad y en obediencia. Enséñanos, oh Dios eterno, a tener tu gracia y bendición en nuestras vidas. Pedimos que sea tu Santo Espíritu el que nos dirija, el que nos conduzca,
el que nos dé de tu gracia, el que nos ayude a tener una vida piadosa y agradable delante de ti. Padre eterno, oro para que sea tu Espíritu Santo el que tome control de todas las cosas. Que sea tu Santo Espíritu el que obre y transforme nuestro diario andar. Perdónanos, Señor, porque nos hace falta mostrar piedad y reverencia ante tu palabra. Sé con nosotros y danos de tu presencia, danos de tu bendición. Por amor a tu bendito y santo nombre, guárdanos de pecado, guárdanos de maldad y ayúdanos, Señor, a agradarte con nuestra vida diaria. Que sea tu palabra la que penetre los corazones y ahonde en nosotros como tus hijos. Padre eterno, sé con nosotros. Nos ponemos en tus manos. Toma control de esa invitación. En Cristo Jesús, Señor nuestro, lo pedimos y damos gracias.